Podcast educativo, podcast educativo. Bienvenidos a Podcast Educativo. Yo soy Irving Ramírez. El día de hoy hablaremos sobre varios autores. El tema es la alfabetización temprana en la familia, el nivel inicial y el primer ciclo. Introducción. La percepción en el ser humano consiste en que al mismo tiempo que toma conciencia de las percepciones externas, también toma conciencia de sus propias percepciones, y por eso se cargan de sentido. Surge la toma de conciencia de sus vivencias y se forman relaciones nuevas de niño consigo mismo. La crisis de los 3 años, cuando el niño descubre sus relaciones con las otras personas, como se comprueba en los cambios de su lenguaje, deja de hablar de sí mismo en tercera persona para usar el yo. Todo lo que surge y se genera en una etapa está determinado por lo que ha surgido y se ha formado en la anterior. La crisis de los 7 años. Es sabido que el niño crece rápidamente a esa edad y que además del estirón se producen otras modificaciones orgánicas, como el cambio de dientes, cambios en la conducta y se reflejan en cierta pérdida del candor infantil y de la espontaneidad. Se reconocen formaciones nuevas como el amor propio, la autoestima, surge la propia valoración. El niño juzga sus éxitos, su propia posición. El medio determina el desarrollo del niño a través de sus vivencias de dicho medio. Desarrollo. La alfabetización familiar. En muchos casos los padres fueron los únicos educadores antes de que surgieran los sistemas de educación formal. Dada la trascendencia que adquirió la escuela como la institución alfabetizadora por antonomasia, esa función familiar le fue delegada. Solamente en algunos países comienza a ponerse en práctica programas específicos destinados a favorecer la alfabetización desde las primeras edades en la familia. ¿Qué deben saber los padres? Ante todo, conviene responder, junto con ellos, 2 integrantes, ¿qué es leer y qué es escribir? El bebé aprende solo y, aunque sin la intención de enseñarle, naturalmente se le habla desde que nace, desde muy temprano, responde a las voces y a las palabras que escucha y pronto presta atención a los giros, a la entonación, a los gestos. No ocurre igual en cuanto se refiere a la lengua escrita. No siempre se advierte que el niño, desde muy pequeño, reacciona a lo que esté escrito del mismo modo que a todo cuanto ocurre a su alrededor. Lo que está escrito tiene mucha importancia para quienes leen y escriben y a veces le concierne a él mismo. También desde muy pequeño, al mismo tiempo que empieza a caminar, si tiene en la mano un lápiz produce trazos aglomerados y poco a poco hará una espiral, un dibujo. En todos esos casos se podría decir que ya lee y escribe, del mismo modo que se dice que habla cuando balbucea, porque está en camino de aprender, como antes estuvo de hablar. El maestro puede orientar a los padres sobre el acto de leer, que estos generalmente confunden con descifrar. Esencialmente, leer es comprender un texto y escribir es producir textos con significado. Y debe demostrarles de manera sencilla que no es tan fácil comprender un texto, que no es lo mismo leer un texto que trate sobre algo que uno conoce que otro referente a algo que uno ignora, y que hay que conocer muchas cosas sobre determinado texto para leerlo fácilmente. Además de ser muy penoso y aburrido,
el descifrado tiene grandes dificultades, insuficiencias y desventajas para la comprensión. Con respecto a la palabra, para comprender una palabra hay que verla entera y se la reconoce por esa percepción que permite distinguir una palabra de otra. ¿Qué pueden hacer los padres? Los padres deben saber que en lo que está escrito hay que buscar muchas cosas, que el niño tiene que aprender a encontrarlas y que para eso hay que ayudarlo especialmente. A través de la experiencia compartida de la lectura de gran variedad de textos escritos y con la práctica de la escritura en las situaciones más variadas. A través de múltiples oportunidades para explorar y producir textos escritos. En un ambiente donde el uso de la lectura y la escritura forma parte de la vida cotidiana. La alfabetización temprana en el nivel inicial. El ingreso a la cultura escrita que comenzó en la familia, obviamente debe continuar en la escuela maternal, cuando existe y en el nivel inicial. En el hogar, los niños observan la lectura y la escritura de niños o personas mayores. En la escuela, aún en los primeros niveles de la iniciación comparten sus aprendizajes con 10 o más niños aproximadamente de la misma edad que, cuando siguen las normas de la alfabetización temprana, escriben de muy variadas maneras, ven y escuchan distintas escrituras y lecturas, interactúan entre ellos. La toma de conciencia lingüística. Se ha comprobado que mientras el niño construye su habla, comienza también a hacerla objeto de su reflexión. Cuando el niño comienza a hacer del lenguaje un objeto de su conocimiento, inicia su toma de conciencia lingüística, como un saber intuitivo que no se formula en definiciones ni reglas. La conciencia léxica y la conciencia fonológica. La conciencia léxica se refiere al reconocimiento de las palabras en el continuum del lenguaje hablado. La lengua escrita, en cambio, después de muchas transformaciones que fueron necesarias para que el lector pudiera comprenderla, presenta espacios entre las palabras que permiten aislarlas con la vista. Para superar esas diferencias entre el continuum de la lengua que se oye y el discontinuum de la lengua que se ve, se proporcionan los ejercicios para la toma de conciencia léxica. La conciencia lingüística en un plan de estrategias. La toma de conciencia fonológica le permite al niño percibir el lenguaje oral como una serie de sonidos específicos para poner en práctica el principio alfabético de la relación grafema-fonema. La alfabetización temprana en el primer ciclo de la escuela. Vygotsky analizó varios estudios realizados en las primeras décadas del siglo XX sobre las grafías iniciales producidas por los niños, especialmente las experiencias de Lurie con niños de 3 y 4 años. Conclusión. Vygotsky: el momento más importante que caracteriza el auténtico paso al lenguaje escrito es el que ocurre cuando el niño llega al simbolismo de primer orden, es decir, cuando el lenguaje escrito adquiere su autonomía, se hace directamente simbólico y se percibe del mismo modo que el lenguaje oral. Podcast educativo. Podcast educativo.